Bueno, comenzamos. Buenos días y gracias por su asistencia a todos. El seminario que celebramos hoy, que será grabado, está enmarcado dentro del programa CEA más Empresas, organizado por la CEA, Confederación de Empresarios de Andalucía, con la colaboración en Almería de ASEMPAL y financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Este seminario tiene como objetivo aprender a conocer más sobre cómo funciona el posicionamiento en buscadores orientados al comercio electrónico y cómo podemos optimizar su uso. Como ponente, contamos con un especialista en la materia al que algunos ya conocerán de otras colaboraciones dentro de este programa. Se trata de Fernando de los Ríos. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, MBA por la Escuela de Negocios de la EOI. Lleva desde 2005 desarrollando su carrera en los sectores de la consultoría y la formación. Ha coordinado también proyectos de marketing y comunicación integrales y ha asesorado a instituciones nacionales e internacionales en estrategias de posicionamiento en la web 2.0. Las dudas que os vayan surgiendo las pueden enviar por medio del icono preguntas que aparece en la parte inferior de sus pantallas y al final de la ponencia Fernando la irá respondiendo. Al terminar, lanzaremos también un cuestionario de evaluación de la jornada que rogamos rellenen y nos envíen antes de salir de la plataforma. Y sin más dilación, Fernando, cuando tú quieras tienes la palabra para comenzar. Muchas gracias, Arturo. Buenos días. Vamos a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Muy bien. ¿Se ve, verdad? Sí. Perfecto. Pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este webinar en el que, como comentaba Arturo, pues vamos a hablar de distintas claves que podéis tener en cuenta para posicionar un sitio web en concreto, en este caso un e-commerce, una tienda online, ¿vale? Bueno, no me detengo presentándome mucho, simplemente, porque ya lo ha hecho Arturo, simplemente comentaros que aunque vayamos a responder dudas al final de la jornada, tenéis, como ha comentado Arturo, una sección concreta, aparte del chat, que es para preguntas y respuestas. Yo siempre digo lo mismo, si os queda cualquier duda posterior, algo que no haya quedado claro o que incluso luego empezáis a trabajar sobre vuestra tienda y veis que no dais con la tecla o lo que sea, ahí tenéis mi perfil de LinkedIn. Yo, por mi parte, encantado de ayudaros en lo que pueda sobre lo que vamos a comentar de este tema, ¿vale? Y os voy a resumir muy brevemente de qué vamos a hablar, cómo orientado la sesión, ¿vale? Esta hora y media. Aunque la parte troncal, evidentemente, vamos a hablar de tiendas online, de distintos elementos, distintos factores que tenéis que tener en cuenta para intentar posicionar la tienda online por encima de competidores. Creo que es interesante empezar por unas 2 o 3 ideas muy breves relacionadas con los 2 principales conceptos de posicionamiento, que al final son el SEO y el SEM, ¿vale? Que seguro que habéis oído hablar de ellos sobradamente, pero bueno, yo creo que es bueno hacer ciertas diferenciaciones para que eso quede claro. Después vamos a pasar ya a hablar a como decía, distintos factores que están relacionados con esas tiendas online y que vais a tener que tener en cuenta a la hora de, una vez creada la web, o sobre todo, mejor si es posible, cuando estáis desarrollando esa web, esa tienda online. ¿Qué tipo de factores son los que tenéis que tener en cuenta para intentar que el posicionamiento sea lo mejor posible? Vamos a dar 5, 6, 7 ideas, no recuerdo exactamente el número, pero de distintas materias que vais a tener que tener en cuenta. Y me gusta terminar también este tipo de exposiciones con algunas herramientas, porque claro, hay cosas que os voy a contar que son cosas de entrar en el trabajo sobre la tienda, de contenidos, de cómo está organizada, de la estructura y demás, pero hay otros temas que son más de análisis, de medición, de mirar a los competidores, de mirarnos a nosotros mismos, pero con una serie de herramientas que nos van a ayudar a orientar ese posicionamiento lo mejor posible. Entonces, os voy a dar algunas claves, algunas ideas también sobre herramientas que podéis utilizar para hacer distintas cosas y os voy a explicar en qué consiste cada una y cómo les podéis sacar provecho, ¿eh? Lo primero, el tema del SEO y el SEM, ¿vale? Yo creo que es importante aquí que tengamos muy claros estos 2 conceptos. Existe mucha confusión a veces en determinadas líneas de acción sobre el SEO y el SEM, de realmente hacia dónde va cada uno y en qué momento utilizar uno, en qué momento utilizar otro, ¿vale? Yo quería simplemente hacer un repaso con estos 2 conceptos para que quede claro, ¿vale? Cuando hablamos de SEO, realmente estamos hablando o podemos hablar de 2 líneas. Por un lado tendríamos lo que sería el SEO on-page o on-site, que también se denomina así, y por otro lado el off-page, off-site, ¿vale? La diferencia principal es que el SEO on-page
se orienta a lo que estamos construyendo dentro de nuestra web. Y el SEO off-page se orienta a acciones alrededor de esa web que nos van a permitir mejorar el posicionamiento, ¿vale? El objetivo del SEO al final es salir dentro de esos resultados orgánicos, ¿vale? Yo siempre digo, me gusta más hablar de posicionamiento orgánico que de posicionamiento natural, que también se habla de posicionamiento natural en buscadores, porque realmente natural no hay nada, es decir, el SEO no crece simplemente y creamos la web y ya está, sino que al final hay que trabajarlo, hay que hacer acciones, hay que mejorar contenido, hay que mejorar estructura, hay que tener en cuenta una serie de elementos. Entonces, me parece que la palabra orgánica, bueno, define mejor que la de natural, ¿no? El SEO. Cuando hablamos de estas dos líneas que os comento, como os decía, el SEO on-page al final, ¿a qué se orienta? Bueno, pues se orienta a una serie de elementos. ¿En qué consiste? Son una serie de elementos que podemos tener en cuenta cuando estamos construyendo sobre todo el sitio web. Por eso os decía, si no habéis empezado todavía a desarrollar la tienda, ¿vale? Es interesante que esto lo tengáis en cuenta porque son elementos, muchos de ellos, que se deben tener en cuenta cuando se está desarrollando esa tienda online. Y esos elementos al final nos van a favorecer que la web esté mejor preparada o que la web esté mejor orientada al posicionamiento. Luego, evidentemente, vamos a tener que hacer cosas, pero ya esa web está mejor construida, ¿vale? Son los pilares, son los cimientos de esa web. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El problema que hay es que muchas veces del SEO on page nos olvidamos. O sea, encargamos el desarrollo de una tienda a un proveedor externo, pero damos por hecho a lo mejor que eso tiene que estar preparado y nos olvidamos de una serie de factores, o tenemos muy claro cómo queremos que sea nuestra tienda, pero no estamos pensando realmente en SEO, estamos pensando pues, en nuestros productos, en las categorías, en cómo quiero que sea el diseño, pero no estamos pensando en qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando estoy desarrollando todo eso para que este posicionamiento esté optimizado, ¿vale? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, cuando hablamos del off-page, del SEO off-page, de realmente lo que estamos hablando son de acciones que vamos a poner en marcha alrededor de nuestra web, algunas de ellas también con marketing de contenido dentro de nuestra web, y también acciones exteriores que lo que van a hacer es favorecer también ese posicionamiento, ¿vale? Eso aquí sobre todo entraría pues temas de marketing de contenidos, tener un buen blog, trabajar bien esos contenidos, establecer estrategias con distintos portales o con otros mecanismos para conseguir que nos enlacen a través de ese marketing de contenidos. Si tenemos contenidos que son originales, que son interesantes, vamos a potenciar que nos quieran enlazar hacia ese contenido, porque es un contenido útil, porque es un contenido que le está sirviendo a otros profesionales o a particulares y, por tanto, nos llegan enlaces a nuestra web. Eso es lo que busca el SEO off-page, ¿vale? Esa construcción o ese tráfico a través de enlaces, que escucharéis seguramente la palabra link building, ¿vale? Esa construcción de enlaces, que es al final lo que favorece que el posicionamiento de nuestra web vaya subiendo, ¿vale? Y es importante tener en cuenta que todo esto, lo ideal es que esté construido sobre un buen SEO on-page, que os decía antes. ¿Por qué? Porque si al final esos pilares, esos cimientos de nuestra tienda online no están bien construidos, nosotros podemos empezar a hacer acciones alrededor, pero si hay cosas que ya están fallando en esa base, hombre, podemos tener éxito y hay veces en los que al final una buena estrategia de SEO off-page funciona y funciona bien y la web posiciona, pero lo ideal es que lo primero esté hecho, ¿vale? Por eso quería hacer esta diferenciación que me parece muy importante porque muchas veces de ese SEO on page nos olvidamos. Normalmente cuando un cliente nos viene pidiendo estrategias de SEO, no está pensando en esa optimización de la web, sino que está pensando en hacer cosas, en hacer eso, pues, oye, pues quiero contenidos para mi blog, o quiero infografías para moverlas en redes y que luego me lleven a un enlace que voy a poner también a la tienda, un producto determinado, una categoría. Estamos pensando en hacer ese tipo de acciones, pero no estamos pensando en optimizar, y la optimización es importante, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos el concepto de SEM, ¿vale? Que es un concepto más amplio que el de SEO. Aquí hay distintas opiniones, ¿no? Hay opiniones y expertos que piensan bueno, que en el SEM se engloba también el SEO, es decir, que es un concepto mucho más amplio en el que al final lo que buscamos, ¿qué es? Que nuestra tienda online, que nuestro portal tenga más visibilidad, que esté más arriba en los buscadores, que sea lo más visible posible y que por tanto genere el mayor tráfico posible. Y para eso me da igual la acción que ponga en marcha. Por lo tanto, englobaría también, en cierto modo, al SEO, ¿vale? Sí que es cierto que en los últimos años, ante el crecimiento de la publicidad digital, la cantidad de opciones de publicidad que tenemos, distintos canales, distintos tipos de campañas y demás, sí que es verdad que ese SEM quizás se oriente más sobre todo a la parte publicitaria y esa parte publicitaria ha ganado mucho más peso cuando hablamos de SEM que la parte orgánica o que la parte de SEO. Entonces, bueno, yo quería que aquí tuvierais por lo menos claro
tres conceptos relacionados con ese SEM, con esa publicidad digital, ¿vale? Que serían los conceptos del coste por clic, el coste por impresiones, que es el CPM, y el coste por adquisiciones, ¿vale? Que sería el CPA. Uno de estos conceptos, o varios, dependiendo del tipo de campaña, los vais a trabajar seguros en el momento que hagáis publicidad digital. Y ya os digo que al final publicidad digital en algún momento de la vida de vuestro proyecto la vais a tener que hacer, porque cada vez más el tráfico orgánico pierde peso, en cierto modo, en función a favor de la publicidad, ¿vale? Pensad que al fin y al cabo Google pues no deja de tener una herramienta publicitaria enorme como es Google Ads, y con eso es con lo que monetiza. Entonces le interesa que el tráfico publicitario, que las campañas de publicidad, que el SEM sea cada vez mayor, ¿vale? ¿Qué son estos tres conceptos? Bueno, pues el coste por clic, cuando hacemos una campaña, pues es el pago que hacemos por cada clic que hace el usuario en nuestro anuncio, ¿vale? Esto lo veis todos los días en Google, os voy a poner un ejemplo. El coste por 1000 impresiones, ese CPM, es un coste como su propio nombre indica, por cada 1000 impresiones que produce nuestro anuncio. Es decir, cada vez que el anuncio aparece 1000 veces, se nos cobra una cantidad. Y el coste por adquisición es un coste mucho más alto que los otros, pero también es cierto que está mucho más enfocado al resultado, ¿vale? Es un coste en el que ya se define una campaña en la que definimos un objetivo dentro de esa campaña, que puede ser pues, llegar a la página tal, o rellenar el formulario tal, o hacer una compra, o hacer, ¿vale? Y eso es lo que pagamos. Evidentemente, al final una campaña tiene que tener una combinación, en muchos casos, de este tipo de costes. ¿Por qué? Porque, bueno, los costes por adquisición son muy jugosos, y si yo os digo ahora mismo, ¿qué queréis hacer? Pues pensaría, ostras, pues el coste por adquisición, ¿no? Porque, claro, eso es un cliente o eso es un objetivo cumplido, pero la realidad es que al final el volumen que consigue la publicidad de ese resultado es mucho menor que si vamos, por ejemplo, a visitas o a costes por clic. Entonces, al final, ¿de qué se trata? Se trata de equilibrar, ¿vale? Es importante que lo tengáis claro. Esto al final, una búsqueda que hagamos en Google, pues hacéis una búsqueda cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, esta. Y claro, aquí tenemos muchos resultados distintos, pero al final, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce en que realmente estamos viendo tres cosas distintas, ¿vale? Esa parte que tenéis en amarillo serían anuncios de Google Ads, ¿vale? Serían campañas, probablemente costes por clic, ¿vale? La parte en azul que tenemos abajo son resultados orgánicos. Esos posicionamientos es el que hemos conseguido por ese SEO, por ese trabajo de posicionamiento orgánico. Y la parte derecha sería Google Shopping, que es otro tipo de publicidad también que podemos hacer a través de la plataforma. Entonces, aunque estemos viendo, como veis aquí, unos resultados que parecen integrados, la realidad es que el conseguir estar en un sitio o en otro depende de la campaña que hayamos hecho, ¿vale? Esto es importante, como decía, que lo tengáis en cuenta, porque va a haber casos en los que os va a interesar más hacer publicidad, va a haber casos en los que el SEO tenga que tomar más protagonismo, y al final no se trata en el fondo no se trata de una competición, sino se trata de equilibrar, ¿vale? El SEO y el SEM no están enfrentados, y esto es muy habitual. Hay muchas veces que estás buscando hacer una campaña y vas a un especialista, ¿no? Y te dice, bueno, ¿pero qué quieres hacer, SEO o SEM? ¿No? Es como esa doble, y realmente no es así. Son cosas que tenemos que tener en cuenta en qué situación está nuestro proyecto, dependiendo del momento en el que estemos y de los resultados que queramos obtener, pues vamos a tener que potenciar más una línea y otra. Por norma general, como os decía, el SEO page no debe faltar, porque es la base del proyecto, la base de construcción de la web. Esos elementos deberían estar ya ahí. Y luego, a partir de ahí, lo normal suele ser trabajar un SEO más a medio largo plazo. ¿Por qué? Porque los resultados de SEO tardan más tiempo en llegar. Es decir, vosotros empezáis a trabajar contenidos dentro de una web y, hombre, de un día a otro no se va a posicionar un artículo, vamos, salvo que estéis en una situación en la que haya una tendencia y deis en la tecla y escribáis de algo, y justo en 2 o 3 días puede dar la casualidad de que se está hablando mucho de ese tema y vosotros conseguís posicionaros. Pero no es lo habitual, al final se trabaja más hacia el medio y largo plazo. Pero claro, esos resultados, con permiso de Google y de los cambios de algoritmos, suelen ser más estables, ¿vale? En cambio, la publicidad, el SEM, tiene unos resultados a cortísimo plazo. Montáis un anuncio, empieza a salir anuncio y empiezas a recibir clics, ¿vale? Y por tanto visitas, pero en el momento que dejáis de pagar, eso se desvanece. Queda algo, porque claro, al final, cuando estamos trabajando en una campaña de publicidad, estamos llevando visitas a la web, también favorecemos el posicionamiento orgánico, ¿vale? Al final, un criterio de posicionamiento para Google y que lleva a Google a decir, oye,
este sitio web es importante, son las visitas, ¿vale? Pero no cualquier tipo de visita, sino visitas que tienen calidad, que se quedan en el sitio, que navegan y tal. Entonces, evidentemente, una campaña de publicidad ayuda a eso, porque de lo que estamos consiguiendo van llegando usuarios y están navegando. Pero la realidad es que al final es mucho más volátil. Dejamos de pagar por esa publicidad y se nos corta ese grifo, ¿vale? La inmensa mayoría de ese grifo se corta. Con lo cual hay que tener en cuenta eso. No penséis en dos estrategias enfrentadas, sino pensar en dos estrategias complementarias. Dependiendo de la situación de vuestro proyecto, pues optaréis más por una o por otra. Por ejemplo, os viene una campaña ahora, ¿vale? El tema de Navidad, aunque ya estamos casi metidos, pero bueno, o unas rebajas o una campaña de verano. Pues, hombre, si queréis conseguir unos resultados específicos de vender ciertos productos, de vender una cantidad tal, pues tiene sentido montar una campaña de publicidad orientada a eso. ¿Por qué? Porque nos va a permitir en ese periodo de tiempo lograr un objetivo que el SEO por sí solo no conseguiría en ese plazo, ¿vale? No tendría sentido empezar ahora en diciembre a montar una campaña de SEO para de aquí a 2 semanas que se posicione. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que no dé tiempo y por tanto no estemos. En cambio, la publicidad sí va a estar, ¿vale? Es una cuestión ya de estudiar, evidentemente, palabras clave, el coste de esos anuncios, cómo están de competido. Ahora vamos a hablar también de ese tema, ¿no? Para que tengáis más claro con qué conceptos nos vamos a mover, pero evidentemente son cosas complementarias y tenéis que verlo así, ¿vale? Bueno, eso, como os decía, una introducción muy breve sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de SEO y de SEM, ¿vale? Creo que es importante que esa diferencia la tengáis clara. Vamos a ver ahora en qué os tenéis que fijar o qué aspectos deberíais optimizar para que esa tienda online esté lo más alta posible en esos resultados orgánicos, ¿vale? Estamos viendo sobre todo, vamos a ver dentro de ese SEO page, pues esas acciones que tenéis que tener en cuenta, esos factores que tenéis que tener en cuenta dentro de vuestra web para ver si está bien construida y por tanto bien preparada para atraer visitas, para posicionar y para construir estrategias alrededor, ¿vale? El primer concepto vital que tenéis que tener clarísimo es el de las palabras clave, ¿vale? Ya sabéis que una palabra clave es pues cualquier criterio de búsqueda que estemos, cualquier concepto que estemos buscando en Google. Vamos a hablar de Google porque es el buscador al final que se lleva el gato al agua y el que se lleva la mayor parte del tráfico, ¿vale? Entonces, cualquier término que estamos introduciendo en Google para buscar algo, eso es una palabra clave. Pero claro, no todas las palabras clave son iguales, ¿vale? Aquí tenéis que tener en cuenta dos conceptos asociados a palabras clave. El primero de ellos sería el volumen de búsquedas, ¿vale? Muy sencillo. El volumen de búsqueda es el número de búsquedas que se está haciendo por esa palabra clave en un periodo determinado, normalmente en un mes, ¿vale? Las herramientas suelen medírtelo en un plazo, en 30 días, ¿vale? Ese es el volumen de búsquedas. Yo tengo que saber si voy a construir un sitio web, si voy a construir una serie de categorías de productos, yo tengo que saber con qué palabras clave se están buscando esos productos, esas categorías, esos servicios que estoy ofreciendo, ¿vale? Entonces necesito estudiar el volumen de búsqueda. Pero luego hay otro concepto, que es el de competencia, que se define a sí mismo. Al final la competencia es, oye, pues cuántos sitios, cuánta gente, cuántas web están utilizando esa misma palabra clave, ¿vale? Aquí ahí tiene que haber también un equilibrio. Vais a encontrar situaciones de palabras claves que tienen volúmenes de búsqueda brutales y competencia muy baja y vais a decir, uy, perfecto. No es tanto así. ¿Por qué? Porque normalmente esas palabras clave son palabras clave que llamamos short tail, es decir, son palabras clave muy cortas, muy generales. He puesto aquí zapatillas deportivas, pero he pensado en algo incluso más genérico, es decir, zapatillas. Zapatillas puede ser una palabra clave que tenga miles y miles y miles de búsquedas mensuales, pero si lo pensáis, conseguir posicionarte por la palabra zapatillas, que no sabemos exactamente qué es lo que está buscando, qué tipo de zapatillas, con qué intención de búsqueda, con tal, es complicado convertir eso en algo tangible que sea un resultado, ¿vale? En cambio, hay otro tipo de palabras que son las palabras long tail, que son palabras más específicas, ¿vale? Más de cola larga, como se dice, que son palabras pues más concretas, que definen incluso a veces determinadas intenciones, como puede ser comprar. Comprar zapatillas deportivas de running es una palabra clave que va a tener un volumen de búsqueda mucho menor, pero está definiendo ya una intención. Es decir, hay alguien que está buscando comprar una zapatilla de running. Entonces, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a tener que trabajar un cierto equilibrio entre el uso de unas palabras y otras. ¿Por qué? Porque las palabras demasiado genéricas con volúmenes de búsqueda muy amplios a lo mejor no nos van a atraer tanta gente. En cambio, estas palabras que son mucho más concretas, que van mucho más a un nicho específico a veces, tienen posibilidad, nos van a atraer menos gente, pero es más probable que esa gente termine haciendo lo que queremos que haga dentro de nuestro sitio. Esto se define al final con una gráfica parecida a esta, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí?
en la parte vertical, en el eje vertical, tendríamos pues, ese volumen de búsqueda, ¿no? Esa competencia que normalmente está relacionada. Y luego en el eje horizontal tendríamos las posibilidades de conversión o de posicionamiento que nos va a generar esa palabra. Lo que ocurre aquí es que por norma general las palabras con mayores volúmenes de búsqueda, las más genéricas, ¿vale? Las que son más short tail, generan eso, muchas búsquedas, pero es más difícil conseguir que el usuario que nos llega a través de esa palabra haga en nuestra web lo que nosotros queremos que haga. En cambio, las palabras que son más largas, que son más concretas, que incluso expresan algún tipo de intención ya con esa búsqueda, van a ser mucho menores, nos va a llegar mucha menos gente, pero tenemos más probabilidades de que ese usuario que nos llega haga algo que es lo que nosotros queremos que haga en nuestra web, que puede ser comprar, pero que puede ser registrarse, o puede ser dejarnos sus datos para que le mandemos una información, para que contactemos, o puede ser lo que sea, ¿vale? En este caso que estamos hablando de tienda online, pues el objetivo principal probablemente será comprar algo, ¿vale? Esta gráfica es importante que la tengáis en cuenta porque es habitual cuando, y os hablo en función de la experiencia, ¿vale? Es habitual cuando nos sentamos con un cliente que le pidamos, bueno, esto no es que sea habitual, es que es imprescindible, que le pidamos un listado, que le pidamos unas palabras claves iniciales con las que define pues, su tienda online, sus categorías, el objetivo que quiere cumplir, ¿vale? Y es muy habitual que nos encontremos con palabras excesivamente genéricas, ¿vale? Porque pensad, por ejemplo, yo recuerdo un caso de una tienda de muebles y el listado de palabras clave era mesas, sillas, sofás, que sí, que evidentemente si tienes una tienda de muebles vendes sillas, vendes mesas, vendes sofás, pero claro, el problema está en que intentar posicionarte por la palabra clave sofás o por la palabra sillas, así en general, es terriblemente complicado porque hay que tener en cuenta esa competencia en la que nos enfrentamos. Entonces, al final, ¿a qué te obliga esto? Te obliga a trabajar esta palabra clave, a intentar sacar un listado un poquito más específico y normalmente a buscar ese long tail que nos va a generar menos visitas, pero con lo que vamos a poder intentar a lo mejor convertir más, ¿vale? Y en algunos casos incluso en algunas palabras long tail nos encontramos con volúmenes de búsqueda interesantes, ¿vale? No son los miles de usuarios que podrían llegar o que pueden, o mejor dicho, que buscan la palabra mesas, pero es que en el fondo tampoco te interesa ese tipo de búsqueda por lo que estamos hablando, porque no sabes ni por qué se está buscando, no sabes qué intención hay detrás. Entonces es interesante que este tipo de gráfica, que la tengáis en mente y que por tanto el trabajo de posicionamiento, el trabajo de definición inicial de esas palabras clave, que luego habrá que hacer un estudio, habrá que ver cuáles son esos volúmenes, habrá que ver si realmente se está buscando o no se está buscando. A veces nos encontramos casos en los que está todo perfectamente definido en todo el negocio, la tienda está clara, las categorías, los productos, y sin embargo empezamos a hacer búsquedas y es que no hay volumen de búsquedas. O sea, es que la gente no es en determinadas regiones, ¿vale? Cuando son negocios online, pero que están enfocados, no venden a cualquiera, sino que venden en determinadas áreas, pues nos encontramos con que no hay volúmenes de búsqueda, ¿vale? Entonces es importante ver qué está pasando ahí. A lo mejor lo que resulta, que a veces pasa, es que ese producto se está buscando, pero con un sinónimo, ¿vale? Con un nombre distinto, no con un nombre, sino con un concepto de búsqueda distinto. Esto ocurre sobre todo en sectores en los que determinadas categorías de productos pues pueden tener nombres similares. Yo siempre pongo ejemplos, si alguna vez habéis asistido a un webinar, ya habéis asistido a un webinar o a algún seminario de los que hemos impartido ahí en Asenpal y demás, esto lo he comentado en otros temas de SEO. Siempre pongo, por ejemplo, el sector de la puericultura, porque es un sector en el que hay determinadas categorías de productos que tienen muchos nombres distintos. Por ejemplo, carritos de bebé, carros de bebé, cochecito de bebé, coche de bebé, sillita de bebé, silla de bebé. Parece una tontería, pero es que en cada sitio se busca de forma distinta. O no es que se busque, sino que el volumen de búsqueda general es distinto. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque si resulta, por ejemplo, que montáis una tienda online de este sector, os orientáis a lo mejor en Andalucía, porque vuestra capacidad de distribución llega a Andalucía y distribuís solamente en Andalucía y demás, a lo mejor resulta que vais con una palabra, vais con cochecito de bebé y a lo mejor resulta que es que en Andalucía la gente no busca cochecito de bebé, busca coche o busca carrito de bebé. Entonces, claro, si en vuestra tienda online la categoría de productos se llama cochecito y nadie busca por la palabra cochecito, pues tenéis un problema, ¿vale? Entonces hay que intentar buscar esos sinónimos, en el caso de que lo haya, para acertar luego a la hora de definir las palabras clave, ¿vale? Y por eso quería comentaros este tema, porque al final, a partir de aquí, viene todo lo demás. Daos cuenta de que al final la manera de atraer gente a vuestra web
es con contenido, ya sea con un contenido desarrollado a través de un blog o simplemente en el nombre de las secciones, de los productos, de las descripciones y por tanto esto hay que tenerlo claro. Si no, no sabemos con qué atraer a la gente, no sabemos con qué están buscando y cómo van a llegar al sitio, ¿vale? Bueno, otra cuestión importante, a ver, el tema del CMS, ¿vale? Del gestor de contenidos que vais a utilizar para crear vuestra tienda online, no es que de por sí sea un elemento de posicionamiento, pero yo creo que era interesante mencionarlo por lo menos, porque sí que es verdad que hay diferenciaciones. O sea, aquí lo que nos solemos encontrar es que, dependiendo del tamaño del proyecto, del tamaño de la empresa que hay detrás, suelen optar por una solución o por otra, dependiendo también del volumen de productos y demás. En principio, todos los CMS están preparados para posicionar y al final no es que vayas a posicionar, vamos, no es que mejor o peor, es que es más fácil en algunos CMS o en algunos gestores de contenido trabajar el posicionamiento que en otros, ¿vale? Entonces, yo simplemente quería mencionaros 3 opciones que hay en el mercado, que seguramente las conocéis todos, ¿vale? Como son Shopify, WooCommerce y PrestaShop, y daros 3 pinceladas de cada uno, ¿vale? Simplemente por si en algunos de los casos en los que os encontráis todavía no tenéis definida la tienda online y esto es una duda, no sabéis con qué crear la tienda. Entonces, por si puedo intentar solventar esa duda, ¿no? En el caso de Shopify, eh, es un gestor mucho más cerrado, ¿vale? Es un gestor en el que al final no tenemos la posibilidad, no es un código abierto como en el caso de WordPress y de PrestaShop, y al final tenemos una serie de reglas que ya están establecidas y que tenemos que respetar, ¿vale? Es verdad que es un gestor de contenidos muy bueno para tiendas pequeñas, porque además está muy pensado a nivel usuario, con lo cual no vais a necesitar, no vais a necesitar ningún conocimiento de programación para poder poner en marcha una tienda de este tipo, porque está muy basado en plantillas, en módulos que ya están preestablecidos, ¿vale? Entonces resulta al final que es un gestor muy accesible para alguien que no tiene conocimiento y que quiere montar la tienda por sí mismo, ¿no? Tienes además la ventaja de que tiene un buen soporte técnico, ¿vale? ¿La desventaja cuál es? Bueno, pues que tenéis que estar pagando al final por utilizar este servicio, que en caso de WooCommerce tenéis que pagar por ciertas cosas, pero no por lo que es el uso del CMS. Y luego al final casi todos los complementos también os van a resultar de pago. Y luego la pega que tiene quizás de cara al SEO es que al estar mucho más cerrado hay determinadas cosas que son más difíciles de gestionar, ¿vale? Son más difíciles de gestionar o incluso no vais a poder tocarlas porque el CMS viene cerrado y lo que deja hacer es lo que deja hacer, ¿vale? A nivel visual, bueno, pues os he puesto simplemente algunos ejemplos. Quizás se pueden hacer cosas muy chulas también con Shopify, pero quizás en general el tipo de web que vais a ver visualmente no es tan atractivo como lo que podéis lograr. Ya digo, se pueden hacer cosas chulas, pero de partida, sin un conocimiento en principio, vais a tener más limitaciones, ¿vale? Las fichas de producto al final pues están más cerradas, aunque ya digo que hay mucha variedad también, ¿vale? Esto es un ejemplo que quería traer. En el caso de WooCommerce, bueno, pues ya estamos hablando de un plugin, esto es importante, de un plugin de WordPress. Es decir, cuando estáis utilizando WooCommerce, realmente el CMS que hay por detrás es WordPress, ¿vale? WooCommerce es un plugin que se instala en WordPress, se configura y se prepara como tienda, lo convierte en tienda online, ¿vale? Ha crecido muchísimo. Yo os he puesto aquí que sobre todo para tiendas medianas, ¿vale? Es verdad que puede albergar tiendas grandes con bastantes productos, ¿vale? Quizás la limitación esté un poco más en el caso de que haya productos con una configuración compleja. Por ejemplo, pensamos en un producto y, por ejemplo, una prenda de ropa, ¿no? Y decir, bueno, pues la prenda de ropa, ¿qué configuración puede tener? Pues si es una camiseta, pues a lo mejor la tengo en rojo, la tengo en azul, la tengo en amarillo y tengo tallas, ¿vale? Pues esa es la variación, ¿no? Que tiene ese producto, es un mismo producto, o sea, es un mismo producto con distintas variaciones. Pero claro, hay otro tipo de productos que pueden tener variaciones enormes, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo también que pueden ser, por ejemplo, cajitas, ¿no? Para dulces. Bueno, pues parece una tontería, pero pueden variar en tamaño, el alto, en profundidad, tal, los colores, pueden tener, en el sector de la policultura, que os comentaba antes, hay productos que tienen configuraciones muy complejas. ¿Por qué? Porque un carro bebé puede tener un chasis determinado, pero el chasis puede tener 3 colores. Pero vale, tú puedes configurar el chasis negro, pero a todo el textil, todo el capazo, no sé cuánto, todo eso puede tener una configuración distinta. Y además las ruedas se las puedes cambiar. Entonces entramos en un montón de configuraciones diferentes y es verdad que quizás ahí WooCommerce se quede un poquito más corto que PrestaShop, ¿vale? PrestaShop va a dar mucha más versatilidad. La ventaja es que al final, la ventaja principal de WooCommerce es que al estar basado en WordPress, el SEO es muy, muy potente, ¿vale? La posibilidad de trabajar el SEO en WordPress al final, no sé si lo sabéis, pero es un gestor de contenidos que al final, que inicialmente
surgió para albergar blogs, como un gestor de blogs, y el SEO es una pata fundamental de WordPress. Entonces es verdad que trabajar el SEO desde WordPress es mucho más cómodo, ¿vale? Mucho más cómodo. Además, es un gestor intermedio, ese nivel de usuario que os comentaba, ¿no? Bien, Shopify gana la partida por ahí porque es muchísimo más accesible, pero WooCommerce tiene un nivel intermedio que permite que gente que tenga un conocimiento básico también pueda meter cabeza, ¿vale? Y no ya a lo mejor desarrollar la web. Yo, honestamente, si pensáis al final en tirar adelante con un proyecto, una web de una tienda online medianita, tal, hombre, desarrollarla vosotros mismos, esto es como todo, hay gente que le coge el truquillo, que se hace un curso y tal, y que, oye, pues es capaz de tirar para adelante, pero es verdad que hay muchos elementos por detrás, muchas configuraciones, muchas cuestiones de optimización que probablemente vas a necesitar ayuda a un profesional, ¿vale? Pero bueno, es cierto que WooCommerce, WordPress en este caso, está en ese nivel intermedio. Cuando ya, bueno, a nivel de lo que sería diseño o a nivel de, al final, el aspecto de una tienda en WooCommerce, bueno, yo creo que visualmente gana mucho con respecto a lo que sería Shopify, ¿vale? Es verdad, como os decía, que se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que en general las plantillas, los temas con los que funciona WordPress, ¿vale? Porque al final cogéis un tema, lo instaláis y lo personalizáis como queréis, tienen más posibilidades por norma general y visualmente son más atractivos, más impactantes los efectos y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues puedes conseguir cosas bastante chulas, ¿no? Este es otro ejemplo de simplemente de producto, ¿vale? Donde podéis ver un poquito cómo ver una ficha, por haceros una idea, ¿no? Cuando hablamos de PrestaShop, PrestaShop ya es un CMS complejo, es decir, ya estamos hablando de aquí casi al nivel de Magento, que sería otro que no lo he metido en la presentación, pero bueno, que está también ahí, ¿no? Es un CMS ya bastante potente. Esto está pensado sobre todo para tiendas gordas, para tiendas grandes, que tienen miles de productos, ¿vale? Y funciona como la seda. Y además, como os decía antes, con configuraciones que son complejas, ¿vale? Es decir, que son productos que no es simplemente un producto con una talla y se acabó, sino que estamos hablando de que por detrás hay variaciones importantes, ¿vale? Es muy personalizable, tiene un sistema de funcionamiento parecido al de WordPress. En vez de plugins, aquí se llaman módulos, ¿vale? Que le podemos instalar y esos módulos hacen distintas funciones. Y entre ellos, pues los módulos para SEO, hay montones de opciones también para trabajar el SEO, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que es mucho más complejo. Es decir, ya trabajar un PrestaShop sin conocimiento, ya estamos hablando de otra cosa, ¿vale? La curva de aprendizaje en un PrestaShop va a ser siempre mucho más pronunciada que la que podéis encontrar con WooCommerce, ¿vale? Que probablemente con un poquito de conocimiento de WordPress y demás por detrás podéis más o menos ir haciendo cosas. Con PrestaShop tenemos más complejidad, entonces es importante que lo tengáis en cuenta también. No vayáis a meteros en el desarrollo de una tienda, porque luego, independientemente de que lo saquéis fuera, ¿vale? Y os la hagan, si luego la queréis gestionar vosotros mismos, pues tenéis que saber también lo que hay por detrás de gestión, ¿vale? No es que sea esto, no se trata de aprender chino tampoco, pero bueno, tenéis que saber que es más complicado. Entonces, dependiendo del volumen de vuestro proyecto, de los recursos internos que le vais a destinar y demás, pues tendréis que elegir también con qué CMS os quedáis, ¿vale? Cuando vemos casos de web hechas en PrestaShop, bueno, a nivel visual probablemente no haya tanta diferencia, ¿vale? No haya tanta diferencia con WooCommerce, con WordPress. Yo creo que más o menos a nivel visual pues vais a encontrar cosas muy similares, pero bueno, sí que es verdad que hay determinadas módulos y tal que os permiten hacer cosas muy chulas. Por ejemplo, esto, ¿no? Que sería, como decía antes, una configuración de producto bastante interesante en la que simplemente, no se ve aquí, evidentemente, por una captura, pero en la parte de la derecha, si os fijáis, pues podéis incluso arrastrar para cambiar la cantidad, podéis cambiar el tamaño, los colores, podéis añadir etiquetas, ver la impresión, como en qué tipo de material, en fin. Puedes incluso añadir distintos extras al producto. O sea, estamos hablando de configuraciones bastante complejas, ¿vale? Muy personalizadas. Con lo cual, bueno, pues si es vuestro caso, de vuestro producto, pues a lo mejor tendréis que plantearos algo así o estudiar bien las opciones que os da WooCommerce y las opciones que os da PrestaShop para terminar decidiendo una o la otra, ¿vale? Bueno, otro elemento importante de cara a la tienda online, y esto se pasa muchas veces por alto, es la elección del propio dominio que va a tener la tienda, ¿vale? Los dominios tienen un peso de cara al posicionamiento también. ¿Por qué? Bueno, aquí os vais a encontrar distintas opciones. Vais a tener que elegir entre un dominio que pueda ser lo que llamamos de concordancia. ¿Qué es un dominio de concordancia? Pues es un dominio, que el nombre del dominio van a ser
alguna palabra clave que está relacionada con el negocio, normalmente con la vía principal del negocio, ¿no? Entonces, a lo mejor no tenemos una marca como tal, o nuestra marca incluye esa palabra clave y por tanto optamos por un dominio que es de concordancia exacta, es decir, estamos buscando un dominio que case con lo que alguien puede escribir en Google, ¿vale? Más o menos, no exactamente ese long tail, porque no podemos ir a un dominio de 25, 30, 40 caracteres, ¿vale? Pero bueno, que incluya esa palabra clave principal. Otra opción perfectamente válida también es la de elegir un dominio con el nombre de nuestra marca. De hecho, en muchos casos esa es la opción de lo más habitual, ¿vale? La opción del dominio por concordancia o el que incluye la concordancia y la marca, es decir, zapatillas de running, pues zapatillas de running, lo que sea, ¿vale? Que es tu marca, ¿vale? Esa elección al final es sobre todo una elección del peso que tenga la marca dentro del proyecto. Nosotros nos encontramos a veces, por ejemplo, ¿no? Un grupo empresarial que pueda tener una web principal, que es una web corporativa, que tiene su dominio de marca, ¿vale? Perfectamente reconocible, y a lo mejor tiene distintas líneas de negocio. Y a lo mejor esas líneas de negocio que al final penden de esa marca principal, pues esas líneas de negocio van orientadas a esa concordancia, ¿vale? O incluso hay veces nos hemos encontrado con empresas que tienen, por ejemplo, su negocio o su mercado principal en España, pero, y ahí hacen una estrategia de marca muy fuerte, pero cuando se lanzan a un mercado externo, por ejemplo, un mercado extranjero, Reino Unido, Alemania, donde sea, buscan un posicionamiento no tanto de marca, porque allí no son conocidos, sino más de concordancia. Entonces abren una landing, una web nueva, una tienda online, y ahí van a un posicionamiento por concordancia buscando palabras clave, ¿vale? Esto es una decisión de negocio. O sea, el que tenga una marca ya consolidada, evidentemente, no va a decir, pues que por posicionamiento, entonces, no, bueno, no. Es que al final tu marca tiene que estar presente. Pero hay casos, como os digo, en los que a lo mejor estáis planteando abrir una tienda online y la marca no está tan definida, o incluso queréis abrir distintas líneas de negocio para intentar posicionar por nichos y, por tanto, usar dominios de este tipo, ¿vale? De concordancia. Esto es muy habitual en muchos sectores. Vais a encontraros mucha web, por ejemplo, yo qué sé, con temas de recetas, pues vais a buscar recetas de cocina y vais a ver que hay montones de web. Recetas de pollo, ¿no? Fáciles.com, recetas de, lo que sea. ¿Por qué? Porque es que lo que buscan ahí es un tipo de... Ahí realmente no están buscando una venta, sino lo que están buscando es un ingreso por publicidad. Lo que buscan es atraer muchas visitas y vender por publicidad. Entonces la marca no es importante, lo que quieren es una web que está muy orientada a un nicho específico, que son palabras clave, porque la gente es que busca recetas de pollo fáciles y por tanto sale mi web la primera, genero muchas visitas y como tengo publicidad metida, pues genero ingresos, ¿vale? Es una estrategia distinta. Entonces es importante que tengáis en cuenta simplemente esto, pero depende de la estrategia o del proyecto que tenéis entre manos, os orientaréis por una cosa o por la otra, ¿vale? Luego, es importante también que tengáis en cuenta cuando hablamos de arquitectura de información o la estructura, ¿vale? En cómo se va a construir nuestra web, ¿vale? Cuando hablamos de arquitectura de información, de lo que estamos hablando al final es de la organización de nuestras páginas dentro de este sitio, de la estructura lógica que tiene que tener a la hora de navegar el sitio web que estamos creando, la tienda online, ¿vale? Hay muchas opciones distintas, muchos tipos de arquitectura, pero lo ideal es intentar hoy en día, por temas de por cómo funciona Google y demás, lo intentar es trabajar unas arquitecturas que sean más o menos horizontales, ¿vale? Me explico. Podéis tener vuestra tienda online y tenéis vuestro menú principal en la tienda arriba y ahí tenéis una categoría que se llama productos y pincháis en productos y os lleva a una página donde están las distintas categorías de productos. Y pincháis en una categoría y os lleva a una página donde están otras subcategorías de productos. Cuando te das cuenta, haciendo clic, a lo mejor has hecho 3 o 4 clics y todavía no has llegado a la ficha de producto, ¿vale? Eso, de cara al SEO, no es beneficioso. Lo que tenemos que intentar es que esa página en la que queremos convertir, en la que queremos que el usuario haga algo, que en una tienda online es pues, comprar un producto o un servicio, o reservar un servicio, esté lo más cercano posible y lo más accesible posible. Entonces lo que intentamos es construir estructuras que rebajen ese número de clics para que el usuario llegue lo antes posible a ese producto, ¿vale? El usuario y, ojo, y el propio buscador, porque al final el buscador nos va a estar rastreando el sitio web para ver cómo está, y si el buscador se pierde, si la arañita que manda, la que se llama crawler, ¿vale? La araña que manda el buscador, que manda Google para navegar por nuestro sitio, se pierde navegando entre secciones, malo, ¿vale? O si tiene que ir a un sitio muy profundo, ¿vale? Esos clics que os decía, aunque en este caso no sean clics, pero bueno, si tiene que bajar a un sitio muy profundo para llegar al final al contenido principal, que es el que realmente queremos que se posicione, pues malo. Entonces intentar construir una estructura
más horizontal, ¿vale? Que evidentemente va a haber, esto depende también del negocio. Hay negocios que es que por sus propias características pues tienen muchas subcategorías. Entonces tenemos que intentar en esos casos aplanarlo lo máximo posible, ¿vale? Sin que pierda sentido. Eso implica, como os decía, evitar esas estructuras que son muy verticales, ¿vale? Evitar esas estructuras en las que un clic, otro clic, una sección, otra sección, otra sección y vamos, ¿vale? Luego también una forma de agilizar esta arquitectura, de agilizar esa navegación, es crear patrones o líneas de navegación que sean lógicas entre las páginas que tenemos en nuestro sitio. ¿Eso cómo se consigue? Pues, por ejemplo, dentro de una ficha de producto con los típicos productos relacionados, ¿vale? O lo que habéis visto, por ejemplo, en Amazon o otros portales que te dicen que tú estás viendo un producto y te pone debajo, después de ponerte toda la información importante y el botón de comprar y tal, te pone debajo, los que compraron este producto también compraron. ¿Por qué? Porque te están metiendo 2 productos que están relacionados con ese, que tiene sentido esa venta. Evidentemente, eso hay que construirlo bien. No vale que pongáis cualquier cosa, sino realmente algo que tenga sentido, ¿vale? Y estáis favoreciendo que el usuario siga navegando, ¿vale? Que el usuario siga dentro del sitio comprando y haciendo lo que queréis. O las llamadas a la acción, ¿vale? Los call to action, CTA. ¿Eso qué es? Pues tengo algo dentro de una página y lo que estoy intentando es que el usuario, una vez que termine de consumir esa información que le estoy dando en una página, se vaya a otra, por ejemplo. Un ejemplo genérico, digamos, ¿no? Tenéis la típica sección del quiénes somos. Oye, pues tengo mi tienda y tengo que ver quiénes somos, ¿vale? Bueno, pues yo puedo tener mi información de quiénes somos, explicar cuándo nació la empresa, quién está detrás, ¿vale? Pero cuando termine esa información que no llegue el pie de página y se acabe y el usuario tenga que volver al menú, ¿no? Vamos a facilitar un proceso lógico, es decir, vale, ya has visto quiénes somos, ahora conoce nuestro servicio, le pones un botoncito y pincha directamente. El usuario, ¿vale? Y va haciendo una navegación que le estamos facilitando dentro de nuestra web. Eso también es parte de esa arquitectura de información. Y al final, ¿por qué favorece esto el posicionamiento? Pues porque estamos dándole más facilidades al usuario para que se quede en el sitio web y para que visite distintas páginas y por tanto lo estamos intentando orientar, ¿vale? Lo estamos intentando orientar hacia aquello que nosotros queremos que haga dentro de la web, ¿vale? Entonces ese es el proceso que tenemos que seguir. Cuando nos encontramos con arquitecturas o con tiendas o con proyectos que tienen, como os decía, muchas categorías y subcategorías, lo mejor es intentar utilizar menús desplegables, ¿vale? Esto lo habéis visto navegando todos los días. Son los típicos menús. Voy a poner algún ejemplo, ¿vale? Que tenéis, si os fijáis, tenéis arriba una serie de un menú con una serie de opciones, cajas de cartón, cajas personalizadas, complementos. Pero en el momento que pasáis el ratón por encima de una, se os abren muchísimas más opciones. Y esto está todo estructurado de forma, aquí no hay que estar haciendo clic primero en cajas de cartón, luego en cajas de repostería, luego en... No, sino que directamente desde este menú principal podemos llegar al tipo de caja que estamos buscando. Con lo cual nos está evitando tener que estar navegando dentro de páginas una detrás de otra hasta dar al final con lo que queremos encontrar. Este tipo de menús funcionan muy bien, ¿vale? Son bastante prácticos. Sí que es cierto, y no es que tengan una pega, pero sí que es cierto que hay que vigilar muy bien la versión móvil. Es decir, cuando hacemos este tipo de menú tenemos que vigilar muy bien luego cómo está funcionando la versión en el móvil, porque ya sabéis que hoy en día el mayor porcentaje de navegación y el mayor porcentaje de visitas dentro de una web, una tienda y tal, se recibe a través del móvil. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que asegurarnos que el móvil está funcionando bien. Evidentemente, como es lógico, en móvil no vais a ver esto. No hay pantalla suficiente, ¿vale? Por muy grande que sean ya los teléfonos, no hay pantalla para ver esto. Pero hay que estructurarlo de manera que quede lo mejor posible para que el usuario no tenga que estar haciendo 25 clics hasta llegar al final del producto, ¿vale? Otro ejemplo, pues en el caso, por ejemplo, de Decathlon, ¿vale? Pues fijaos, Decathlon, ¿qué es lo que hace? Utiliza un menú horizontal, pero lo divide ya no por categoría, sino incluso por el tipo de producto o más que el tipo de producto, por el tipo de búsqueda que queramos hacer. Podemos llegar a Decathlon y decir, oye, pues que estoy buscando algo en concreto para un deporte específico y me voy directamente al deporte, pues voy a fútbol sala, a gimnasia deportiva, a tal, y me voy directamente ahí y ya empiezo a filtrar, ¿vale? Los filtros dentro del producto y empiezo a decir lo que quiero, o me voy directamente pues, a mujer, a hombre y me voy al producto específico, independientemente del deporte. Son dos tipos de búsqueda distintos, nos va a llevar a la misma página, simplemente estamos llegando al producto de dos maneras diferentes, ¿vale? Lo mismo, son menús que nos permiten ahorrar tiempo al final y que el usuario, desde que llega hasta la web inicial, a la página de inicio, hasta el producto final o el servicio, o lo que sea que queremos realmente vender, pase el menor tiempo posible y encuentre los menores problemas posibles, ¿vale? Esa es un poquito la idea que hay detrás de este tipo de estructuración.
Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿vale? Al final, dentro de una tienda online, ¿qué es lo principal que vamos a tener que trabajar por optimizar? ¿O qué es lo principal que vamos a tener que tener en cuenta y que vamos a tener que asegurarnos que está bien hecho? Las fichas de producto, ¿vale? Al final, dentro de una tienda online lo que estamos vendiendo es un producto específico, tenemos una página para cada producto y esa página tiene que estar muy bien optimizada. Aquí tenéis que tener en cuenta distintos factores, ¿vale? Distintas cosas. La principal, o bueno, una de las principales sería el título que le estamos poniendo a esa página y a ese producto, ¿vale? Es decir, ese producto evidentemente tiene un nombre, ¿vale? Como es lógico, y ese nombre hay que optimizarlo bien, ¿vale? Esto puede parecer una tontería, pero si pensáis en el ejemplo que os he dicho antes del tema de la puericultura, de carritos, cochecitos, sillitas y tal, no lo es tanto, o no lo es tanto dependiendo del sector. A lo mejor en vuestro sector lo que estáis vendiendo, pues el producto tiene un nombre y ese es el nombre y se acabó. Y no, es que no tiene más variación. Perfecto. Pero en otros casos os vais a encontrar con esa situación. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta aquí? Vaya. Perdón. Bueno, pues lo que tenéis que tener en cuenta es que esas palabras clave que hemos estudiado previamente, ¿vale? Estén en esa ficha de producto, estén en ese título o en ese nombre del producto, ¿vale? Esa palabra clave que habéis estudiado relacionada con distintas categorías y con distintos productos que vendéis, pues tiene que aparecer en la ficha del producto, ¿vale? Tiene que aparecer como el título de esa página y tiene que aparecer como el nombre del producto. Además, es importante que en la estructura que habéis creado de la web, o mejor dicho, en la programación que hay por detrás de la web, en los CMS vais a ver cuando navegáis por el código o incluso algunas veces a la hora de crear determinados contenidos, vais a ver que tenéis la opción de crear esos contenidos como un párrafo normal, digamos, como un cuerpo de texto, o tenéis la opción de crear esos contenidos como un título, un subtítulo y demás. Esos son los llamados las etiquetas H1, H2, H3. ¿Qué es eso? Es una etiqueta HTML que lo que le está indicando a Google es la jerarquía de ese título, ¿vale? Para que lo tengáis claro, dentro de una página cualquiera de un sitio web, ¿vale? Cualquier página que creéis en un sitio web o una tienda online, me da igual, solo debería haber una etiqueta H1. Esa etiqueta H1 es el título principal de esa web, ¿vale? Es el elemento principal, le está diciendo a Google, oye, este es el título, de esto va esta página, ¿vale? Si es una ficha de producto, el nombre del producto. Esto a veces en los CMS como WordPress y demás, en las plantillas que se compran, en los temas que se compran para instalar en la web, pues ocurre que no está configurado bien, no está hecho bien directamente. Y por un motivo por el que sea, por el que ha hecho una plantilla, me ha puesto que la parte de arriba, el título que aparece dentro de una página donde tú pones el nombre de la página, pues no es un H1, un H2. Está mal, ¿vale? Está mal y eso hay que revisarlo, hay que mirar ese código y hay que ver qué opción hay para poder cambiarlo, porque como os digo, lo ideal es que en una página, sea la que sea dentro de una web, en cada una de las páginas individuales, siempre haya un H1 y solamente uno. ¿Por qué? Porque ese es el título principal. Esto, para que entendamos bien el tema de los H1, los H2, yo siempre pongo como ejemplo, lo diré, no me sé el nombre ahora, un índice de un documento. Pensad en el índice de un documento, ¿vale? Llegáis a una página, un Word, y tenéis punto número 1, ¿vale? Punto número 1 es un H1. Punto número 1.1, eso es un H2. Punto número 1.1.1, eso es un H3. Pensad en esa jerarquía típica de índice que vamos, ¿vale? Pues cada uno de los elementos que está debajo es un H, el número que sea. Entonces, si yo tengo dentro de un documento un tema que se llama tal, pues ese tema es un H1, es un título, es el título principal. En las páginas exactamente igual, ¿vale? Título H2, H3, H4 puede haber los que haya, dependiendo de cómo se divida ese contenido. Pero H1 solo puede haber uno, ¿vale? Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta porque Google lo va a mirar, ¿vale? Otra cosa importante dentro de las fichas, y esto es muy habitual que se cometa este tipo de error, es que los títulos al final no sigan una lógica, no sigan una homogeneidad, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Fijaos, buscamos zapatilla deportiva, está por ejemplo en la página del Decathlon, y si os fijáis en los nombres del producto, bueno, primero sale la marca en pequeñito arriba, ¿vale? En el centro. Pero si os fijáis, zapatilla Running Kalenji, Run Comfort, hombre, negro. Zapatilla Running Adidas, Durán, hombre, negro. Si os fijáis, en la estructura siempre la misma, es la palabra clave o el nombre del producto, zapatilla de running, ¿vale? La marca, el modelo, entiendo con Gran Confort o Duramo, pues será el modelo, y luego si es para hombre, para mujer, para niño, y el color. O sea, y esa estructura se cumple. Es verdad que algunas veces hay se les ha pasado y hay alguna que no cumple, pero esto sigue con todo.
¿vale? Esto es importante. Yo me he encontrado muchas veces en tiendas en las que al final, ¿qué os digo yo? Por ejemplo, con temas de alimentación, por ejemplo, ¿vale? Pues me encuentro a lo mejor productos en los que viene el nombre del producto y en uno viene en kilos, en otro viene en gramos, en otro no pone si son kilos o gramos, si no pone nada, ¿vale? Y al final se rompe esa estructura. Lo ideal es que sea siempre idéntica, ¿vale? Esta es a mí me parece muy buen ejemplo, ¿vale? Porque cumple con lo que os digo, cumple con, evidentemente, el nombre del producto, que es una palabra clave, marca, modelo, tal, tal. ¿Vale? Entonces, esta estructura es importante tenerla en cuenta. Esto muchas veces, ya os digo, se rompe. ¿Por qué se rompe? Pues también os digo el por qué. Porque muchas veces, si no son productos vuestros, si lo que hacéis es vender productos de otros fabricantes, que lo que estáis distribuyendo, normalmente lo que se hace es coger el catálogo que manda el fabricante, importarlo del tirón y como venga. Y el fabricante, que también debería tener esto en cuenta, pero bueno, cuando manda un catálogo, un PDF o un Excel o lo que sea, no está teniendo en cuenta el SEO. Está mandando un catálogo con sus productos, con lo que sea, y se acabó. Pero no está pensando en que, entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, importamos esto en la web, lo copiamos tal y como está, yo lo entiendo, ¿no? Son 200 productos, 300 productos, y no nos ponemos individualmente a hacerlo. Pero la realidad es que hay que hacerlo, ¿vale? De cara al SEO hay que hacerlo, porque si no os va a encontrar cada uno de su padre y de su madre, ¿vale? Además de los títulos, otro factor fundamental dentro de una ficha de producto, dependiendo también del tipo de producto que se venda, ¿vale? Son las descripciones. ¿Vale? Aquí nos ocurre lo mismo que con los títulos, que muchas veces se usan las del fabricante, ¿vale? Eso es un error importante porque el principal problema que provoca esto es que no hay diferenciación. Como estás utilizando la misma etiqueta, ahora lo vais a ver, pues no hay diferenciación entre unas y otras, ¿vale? Porque al final estáis utilizando la misma que está utilizando cualquier otro que venda lo mismo que vendes tú, que venda del mismo fabricante que estás vendiendo tú. Entonces, lo ideal que es no utilizar las etiquetas, no utilizar las descripciones del fabricante. Si son además similares, si tenéis productos similares que tienen una descripción prácticamente igual, tampoco es ideal copiarlas de unos a otros y ya está, sino que lo suyo es que las diferenciéis, ¿vale? Y también es cierto, y esto yo lo digo también porque muchas veces, y yo lo entiendo, que hay clientes que se nos vuelven locos cuando tienen que pensar una ficha, un producto, una descripción, porque es que no saben qué poner. Dice, es que yo vendo, si tú vendes productos de alimentación y vendes latas de Coca-Cola, pues entiendo, o sea, no vas a hacer no te vas a inventar la descripción de una lata de Coca-Cola, ¿vale? Porque además no es un producto diferenciador, salvo que tenga una característica que lo haga diferente. Por ejemplo, tú puedes vender para el público general o puedes vender a otras empresas o puedes vender a otros distribuidores y entonces pues vender Coca-Cola por volumen y vender cajas y cajas y hacer ventas de un número determinado. Bueno, pues a lo mejor ahí tendrás que hacer una diferenciación y tendrás que hacer, pero por norma general también hay que darle la importancia que tiene. Hay productos en los que la descripción es que tampoco da para más. Entonces tampoco, ¿por qué? Porque tampoco te vas a volver loco. Si es posible, de todas formas, hacer una descripción original, una descripción realmente que no sea la que van a tener todos tus competidores, eso sí es bueno hacerlo. Y además, os pongo el ejemplo, ¿vale? Fijaos, os vais a la web, por ejemplo, de Nike o de cualquier marca, me da igual, cogéis un producto, copiáis la primera línea de la descripción y la pegáis en Google y fijaos, o sea, os van a salir decenas y decenas de resultados que si os dais cuenta, pues tienen la misma descripción, copia y pega. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que aquí la diferenciación es cero. Por descripción del producto es cero, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre además? Pues lo que os decía que, bueno, en este caso no lo sabemos, ¿no? Pero muchas veces, si tú lo que estás es copiando la descripción de, como os digo, un PDF, un Excel que os han mandado con los productos y esos son los que tenéis que subir, pues probablemente esa descripción no está optimizada ni siquiera para el SEO, con lo cual estáis copiando en vuestra web, estáis poniendo en vuestra ficha de producto una descripción que no está pensada para eso. Entonces, al final, pues, ¿qué os encontráis? Pues con que si alguien hace una búsqueda, no, evidentemente nadie va a buscar esto, o sea, esto que yo he puesto no lo busca nadie, pero si alguien hace una búsqueda con unas palabras clave determinadas que están en esa descripción, pues le van a salir todos los resultados igual, ¿vale? Vais a estar ahí entre un montón de resultados. Entonces, esto hay que estudiarlo bien, ¿vale? Otro factor que tenéis que tener en cuenta dentro de la ficha de producto, y este es mucho más importante de lo que os pueda parecer, ¿vale? Es el tema de las imágenes, ¿vale? El tema de las imágenes. Pensad además que Google ya hoy en día, las búsquedas evidentemente normales que hacemos, digamos, el buscador, pero es que el buscador de imágenes
también la gente hace búsquedas por imágenes. Entonces, pensad que también hay una diferenciación y también podéis obtener un posicionamiento de vuestra tienda online apareciendo con las imágenes, con la búsqueda de imágenes de Google. Con lo cual, no os recomiendo, ¿vale?, descartar, por tanto, y no tener en cuenta las imágenes del producto y subirlas de cualquier manera, porque os pueden dar un posicionamiento también y una vía de entrada a la tienda online. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta aquí? Pues para empezar, hay que optimizar mucho el tema del tamaño del archivo, del peso, ¿vale? Si tenéis imágenes de mucha calidad, evidentemente va a depender también del tipo de producto que vendéis. Si vendéis productos que entran mucho por los ojos, evidentemente vais a tener que hacer un esfuerzo importante en la imagen y, bueno, pues esa imagen tiene que tener una calidad, pero tenéis que vigilar mucho el peso. No podéis estar subiendo una tienda que puede tener, no sé, 100 productos, 200 productos, y que cada producto puede tener además a lo mejor 3 o 4 fotos, pues lo típico, ¿no? Pensaba una prenda de ropa, pues una foto de la modelo con la prenda puesta, otra de la ropa por un lado, por otro lado, otro de la prenda sola. Podéis tener perfectamente, y esto pasa en muchos sectores, 3, 4, 5 fotos por producto. Pues si cada foto de esta pesa 3 o 4 megas, porque una foto a ultra calidad y la habéis visto, pues fijaos el peso que va a terminar teniendo la web. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la carga va a ser muy pesada, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la velocidad de carga del sitio, la velocidad de carga de la web, ¿vale?, es un criterio súper importante para el SEO, ¿vale? Google quiere que la web sean así, que salga la web, que hagamos la búsqueda, pinchemos y que la web cargue inmediatamente. Entonces, cuantas más imágenes pesadas pueda tener una web, pues más va a ralentizar esa carga. Por lo tanto, es muy importante vigilar ese peso. Esto en las fichas de producto, ya digo, el producto tiene que tener una calidad, la foto no vale con subir una foto que está pixelada y tal, porque es que entonces, ¿vale? Pero hay que optimizar mucho eso. Y también hay veces en las que a lo mejor nos encontramos, nosotros, por ejemplo, cuando visitamos determinada web para el tema del SEO y vemos a lo mejor que hay páginas que no son las páginas de productos, sino páginas intermedias, pues un quiénes somos, un tal, que esas imágenes muchas veces son meramente ilustrativas, es decir, son imágenes para embellecer el diseño, pero no es un producto que ya estás viendo la imagen dentro del quiénes somos y compras el producto, sino que, ¿vale?, son fotos, entendedme, más decorativas. Claro, pues ese tipo de fotos decorativas, pues no puedes subir una foto de 15 megas, que por muy buena. ¿Por qué? Porque es que la finalidad de esa foto es que entre por los ojos y ya está, pero no estás vendiendo un producto ahí. Entonces, en ese tipo de imágenes dentro de un sitio web, ¿vale?, que no son directamente las imágenes de productos, también se puede ahorrar mucho en espacio y en peso y en carga de la tienda, ¿vale? Luego, tenéis que saber también que todas las imágenes, ¿vale?, incluyen una serie de metadatos que le podéis rellenar, ¿vale? Dos de esos metadatos, que cuando los subís a un gestor, por ejemplo, como WordPress, si subís una imagen a WordPress, si habéis trabajado alguna vez, tenéis a la derecha una columnita que os pone el título, la descripción, ¿vale? Ese tipo de elementos es importante que los rellenéis, porque eso es lo que lee el buscador. Eso no se va a ver, ese texto no se va a ver, la imagen, pero el buscador por detrás sí lo está viendo. Y al buscador, si le pones el título a la imagen, le está diciendo qué contenido tiene esa imagen. ¿Vale? Es verdad que los buscadores hoy en día ya, la tecnología está muy desarrollada e incluso tú subes una foto, no sé si lo habéis visto alguna vez, subes una foto y te dice, o sea, la herramienta te dice qué es lo que tiene esa foto. Es una foto en la playa del verano y te dice mar, sol, personas sonriendo, que, o sea, es capaz de detectarlo, pero a nivel de SEO, Google lo que va a leer es las metaetiquetas. Entonces, ese título y ese alt es importante que lo rellenéis. Al final no hay que volverse loco. Es decir, si tenéis una zapatilla, pues el título va a ser zapatilla de running, lo que de la marca, como por ejemplo el sistema que hemos visto antes, ¿no? Zapatilla de running Adidas, lo que sea, hombre rojo. Y ese es el título del producto, ¿vale? Y el título de la imagen, y se lo ponéis, ¿vale? Pero esto lo va a leer también Google, entonces es importante. Voy a beber un poquito de agua, tengo la garganta. Vale. Entonces, dentro de ese título, dentro de esa descripción que estáis haciendo de la imagen para que el buscador lo interprete mejor, tened en cuenta también las palabras clave, como decíamos, ¿vale? Si es una zapatilla de running, pues zapatilla de running, lo que sea. Y tener en cuenta determinados atributos, ¿vale? Por ejemplo, como hemos visto en el caso de las zapatillas, pues el color, incluso el modelo, pueden ser conceptos de búsqueda. ¿Por qué? Pues porque alguien está buscando una zapatilla específica de un color específico. Entonces es un concepto de búsqueda. Por lo tanto, si la imagen es de ese producto, incluirlo también, ¿vale? Fijaos. Y una cosa importante también es el nombre del archivo. No ya la imagen cuando lo habéis subido, sino el archivo de la imagen, ¿vale? Esto típico también, muy habitual.
pues la imagen, el título que haya dado la cámara que la ha hecho, ¿vale? Si la hacéis con el móvil o la hacéis con una cámara, le ponéis el nombre del archivo, cuando lo exportáis y lo lleváis al ordenador, le pone un archivo determinado y así tal cual coge y se sube. Claro, esto es información que estamos perdiendo de cara a Google. Entonces, ponerle el título a ese nombre de archivo, a lo mejor no tan largo como será el propio título de la foto que hemos visto antes, pero por lo menos la palabra clave y la marca y a lo mejor alguna cosilla más. ¿Vale? No lo dejéis por defecto, no le pongáis, no, zapatilla 01, zapatilla 02, zapatilla 03, ¿vale? Porque es que Google esto también lo va a leer. Entonces es una información importante, ¿vale? Otra serie de cuestiones que podéis tener en tienda, que podéis tener en cuenta dentro de las fichas de producto, bueno, por mencionar, ¿vale?, otros aspectos. Algunos lo he comentado antes, el tema de intentar enlazar, es decir, facilitar que una vez que el usuario ha visto ese producto, incluso lo ha añadido al carrito, ¿vale? Bueno, esto no lo he dicho, pero también es interesante. Aunque la mayoría de las plantillas ya vienen preparadas así, ¿vale? Pero lo digo porque en algunos casos he visto que no. Es interesante dentro de vuestra tienda que cuando cuando el usuario está en un producto y pincha en el carrito, ¿vale? O sea, es decir, quiere añadir ese producto al carrito, ¿vale? Que no añadido no se vaya automáticamente a la página del carrito. Lo digo porque me lo he encontrado en algunos sitios, ¿vale? En algunas tiendas que a lo mejor tenían un poco más de tiempo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Bueno, sí, estamos llevando ya a comprar, pero estamos cortando la navegación, por lo tanto estamos cortando esta opción que es la de darle un producto relacionado y seguir comprando. En algunos casos, lo que hacen también, que lo habréis visto seguramente, es que cuando tú le das a añadir al carrito, te salta una opción que te pregunta, ¿ir ya al carrito o seguir comprando? Y le das la opción al usuario a hacer lo que quiera, ¿vale? Bueno, es un término medio, pero lo normal suele ser que el producto se vaya al carrito y que el usuario siga navegando. Entonces, incluir esos productos relacionados, eso de, oye, pues otros productos similares, o el que compró esto también compró, no sé qué, facilita que se agilice ese proceso, ¿vale? Dentro de las fichas de producto funciona además también muy bien el tema de las opiniones, ¿vale? El tema de las opiniones, las preguntas y respuestas. Esto en determinados sectores es muy habitual. Por ejemplo, en el sector tecnológico, ¿vale? Si ahora con el Black Friday y tal tenéis que comprar un ordenador, un móvil o cualquier historia de esta, un disco duro y tal, seguramente en casi todas las páginas tecnológicas, bueno, las páginas que venden este tipo de productos, hayáis visto que, primero, tienen unas descripciones densas, o sea, estamos hablando de unas descripciones bastante detalladas y luego siempre tienen un apartado de opiniones y un apartado de preguntas-respuestas. Es decir, el usuario que no ha comprado simplemente está haciendo una pregunta sobre el producto y otros usuarios pues la responden. Esto también lo veis en Amazon, ¿vale? Esto también funciona muy bien porque estamos facilitando que se den opiniones del producto y que se dé más información extra sobre el producto, ¿vale? Sin que vosotros, muchas veces el propio fabricante, el propio vendedor, el que completa esta información, no las opiniones, sino las preguntas-respuestas. Pero no necesariamente, con lo cual estamos dando una vía de participación y de información extra sobre el producto y funciona muy bien, ¿vale? Y luego el tema de las URLs. Esto, a ver, no habría que decirlo porque ya los gestores actuales lo que hacen cuando construyen la URL, si tú subes una ficha de producto a tu tienda, lo que hace el gestor automáticamente es que a esa URL le pone el nombre del título, ¿vale? Entonces, o sea, el nombre del producto. Entonces, si tú estás vendiendo zapatillas de running, pues la URL va a ser tutienda.com barra lo que sea tal, barra zapatilla running ¿vale? Pero bueno, es importante que esto lo veáis. Normalmente la forma de limpiar a lo mejor esa URL es quitarle pues preposiciones, pues quitarle, ¿vale?, elementos que no hace falta que esté. Pues zapatillas de running, pues no, zapatillas, running, ¿vale? Y quitamos una serie de elementos para cortar un poquito la URL. Ya digo, muchos CMS, en el caso de WordPress, de WooCommerce y tal, lo suelen hacer por sí mismos. Incluso en algunos casos he visto que incluso acorta y elimina ya esos elementos de la URL que antes no lo hacía, ¿vale? Pero en otros casos no. Entonces es importante que lo hagáis. Si veis además que por lo que sea, ¿vale?, el gestor con el que estáis trabajando, porque puede ser más antiguo, por lo que sea, la URL no es limpia, no es amigable. ¿Qué significa que es amigable? Significa que la podéis leer, que tiene sentido lo que estáis leyendo, ¿vale? Que no es un código, que no es tutienda.com barra 1-a no, ¿vale? Sino que zapatilla, tal, sabemos lo que está. Eso es importante. En el caso de que no lo tengáis así, por el motivo que sea, yo os recomiendo que lo reviséis, ¿vale? Porque lo ideal es que esto esté implementado y que esos productos, esas URLs, sean perfectamente legibles, ¿vale? Entonces eso sí sería un elemento importante de cara al SEO que en el caso de que vuestro sitio no lo cumpla, deberíais revisar, ¿vale? No se trata de todo el elemento
sino por lo menos del nombre del producto, de esa parte final de la URL, ¿vale? Bueno, los enlaces rotos, otro factor, y en el caso de las tiendas, súper importante, ¿vale? Y esto suele generar muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? Las páginas que están rotas en un sitio, ¿qué son? Pues son páginas que, por el motivo que sea, las hemos tenido que eliminar o les hemos cambiado el nombre a la URL, ¿vale? Y le hemos puesto otro nombre distinto porque hemos modificado esa sección por cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Si esa web ya estaba creada y ya estaba indexada por Google y ya estaba apareciendo en los resultados de búsqueda, esa página que está rota se va a quedar ahí, va a seguir apareciendo. En una tienda online es muy fácil pensar de primera dónde va a ocurrir esto. Pues esto va a ocurrir en los productos que por el motivo que sea ya no están disponibles, porque se han acabado, porque están fuera de stock, porque se han descatalogado y ya no los ven, por el motivo, porque se han retirado, por lo que sea. ¿Qué pasa? Que si ese producto lo tenía y lo estoy quitando, pues al quitarlo estoy generando un enlace que está roto, pero que Google ya ha indexado, por tanto estoy apareciendo. Los enlaces rotos no van a favorecer, vamos, penalizan, no es que penalice, es decir, cuando hablo de penalizar, ojo, no está Google detrás con un palo y no poniendo una multa, pero afectan al posicionamiento. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo, porque están generando una URL en el resultado de búsqueda. Cuando alguien hace la búsqueda en Google, el usuario está entrando en esa URL y se está encontrando con que ahí no hay nada. Vamos, con que no hay nada. Le va a salir el típico error 404. Entonces, eso a Google no le gusta. ¿Por qué es lo que va a ocurrir? Pues que el usuario se va a ir directamente de vuestra web. O, si tiene mucho interés, va a seguir buscando. Pero mucha gente se va a ir. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Y esto es importante de cara a la tienda. Cuando vais a tener que aplicar una redirección, ¿vale? Vais a tener que decirle a Google que ese resultado que estaba aquí ya no está aquí, que ahora está en esta otra página distinta. Eso hay dos formas de hacerlo. Si es un producto que está, cuando hablo de producto es porque en la tienda es lo más habitual, pero no tiene por qué ser un producto, puede ser otra página. Si esa página no va a estar disponible ya nunca más, es decir, ese producto ha desaparecido, no vaya a volver a vender, aplicamos una redirección que es una redirección 301. Esa redirección es una redirección permanente. Le estamos diciendo a Google, este producto o esta página que estaba aquí ya no está aquí y no va a estar aquí nunca más, va a estar aquí. ¿Y qué es lo que está haciendo? Que si el usuario llega a ese resultado de búsqueda, porque ha hecho la búsqueda, le ha aparecido, y pincha en él, automáticamente, ¿vale? Lo que va a hacer el navegador es que lo va a redirigir a la página nueva, ¿vale? En el caso de que sea un producto temporal, que haya, por ejemplo, esto es lo más habitual, que está fuera de stock. ¿Y qué hacemos? Pues lo eliminamos y cuando esté en stock lo volvemos a poner, ¿vale? En esos casos, o en otro motivo similar que lleve esa eliminación temporal, lo que hacemos es una redirección 302. ¿Qué es eso? Una redirección temporal. Le está diciendo a Google, oye, esta URL ya no existe, de momento, va a tardar un tiempo en volver, pero mientras el usuario se vaya a esta otra, ¿vale? Esos son los dos mecanismos que tenemos para trabajar, vamos, dos de los principales mecanismos que tenemos para trabajar con los enlaces rotos, ¿vale? Lo ideal, en el caso de los elementos temporales, ¿vale? De los productos que por un tiempo no van a estar disponibles, que no los eliminéis, que no los quitéis. Eso es lo ideal. Habría que estudiar cada caso, pero por norma general, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto de estar aplicando redirecciones, en el fondo, es la solución si no hay otra. Pero un producto que está fuera de stock, realmente no hay por qué quitarlo del catálogo. Basta con, si el producto no está, pues no sé, evidentemente el carrito desaparece, si el botón de comprar desaparece, ¿vale? Y simplemente se puede solucionar, pues, indicando, pues, este producto está fuera de stock, hasta que vuelva a las existencias, o incluso podemos aprovechar esa situación, bueno, incluso debemos aprovechar la situación para intentar que el usuario haga algo. Si el producto está fuera de esto, decimos, oye, este producto ya no está disponible, pero hasta que lo vuelva a estar, puedes consultar estos otros productos relacionados, o incluso podéis intentar utilizarlos para captar datos. Puedes poner algo como, oye, este producto ya no está disponible, pero rellenas este formulario y nos ponemos en contacto contigo en cuanto que esté, ¿vale? Con lo cual pedís dos datos clave, claro, no vayáis a pedir aquí hasta una muestra de sangre, que a veces nos encontramos formularios que dan miedo, ¿vale? Pero pedís el nombre, el email y se acabó. Su cláusula de política de privacidad, protección de datos, que además se acepte, que podéis luego ofrecer los datos, que podéis utilizar los datos luego para ofrecerle tal, y con eso estáis intentando generar una base, ¿vale? Entonces hay soluciones alternativas al simplemente, uy, está fuera esto, elimínalo de la web, ¿vale? Porque eliminarlo de la web, aunque sea temporalmente, os va a obligar a hacer al menos una redirección 302, ¿vale? Además, en aquellos casos en los que tengáis que eliminarlo, ¿vale? En los que temporal o tal,
o definitivamente lo tengáis que eliminar. Nunca, por favor, hagáis las redirecciones a la home de la web, ¿vale? Buscar siempre un producto alternativo. Si ha desaparecido las zapatillas Nike, no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, que en el enlace 301 o el 302 vaya a la zapatilla Nike, no sé cuánto, no sé qué, que es el producto más parecido. O en unas malas, si no hay un producto parecido, ¿vale? Pues que os llevéis a la categoría más próxima de entrada a ese producto. Pero nunca llevéis al usuario a páginas genéricas, porque lo que va a ocurrir muy probablemente es que se va a ir. ¿Vale? Si el usuario llega a la home de la web y lo que ha intentado acceder a través de un resultado de Google, hombre, si ya os conoces y tal y cual, pues igual sigue navegando y busca, pero si no, lo más probable es que piense, este producto no está, me voy. ¿Vale? Entonces, intentad evitar esa situación de darle al usuario muchas opciones. Vete a la home, no. ¿Vale? Siempre a una categoría lo más cercana posible o un producto sustitutivo. ¿Vale? Para hacer esto o para ver qué está pasando con esto, si hay enlaces rotos, tenéis el Google Search Console, ¿vale? Que es la herramienta de Google que nos permite monitorizar un poco cómo va nuestra página, qué está sucediendo, qué pasa, si hay algún problema con las páginas de nuestro sitio, si hay algunas que están siendo bloqueadas, y entre otras cosas, ¿vale? Nos permite ver si hay páginas 404. Es decir, nos va a decir, oye, estos son los errores 404 que tiene tu web. Lo vais a poder detectar y los vais a poder trabajar, ¿vale? Y para trabajarlo, bueno, aquí, a ver, aquí hay distintas opciones, ¿vale? Una de ellas es directamente tocar un archivo que hay dentro de la web, que es el htaccess, ¿vale? Que lo que hace, lo tenéis, lo que pasa es que, claro, hace falta saber dónde está el archivo, hay que saber tocarlo, ¿vale? Pues estamos hablando ya de un elemento sensible de la web, ¿vale? Pero lo podéis hacer a través de ahí, y si no, si vas a utilizar cualquiera de estos CMS, al final tenéis distintas opciones para hacerlo, ¿vale? Yo lo he puesto aquí, aunque si os parece lo voy a pegar en el chat, porque en verdad aquí son un poquito largos para poder dároslo. Entonces, vamos a ver si puedo abrir el chat por aquí y os lo... Ay, no me abre el chat, ¿por qué? Vamos a ver. Y os lo pego, ¿vale? No me deja abrir el chat, no sé por qué. Qué raro. Estoy intentando abrir el chat, pero no me permite verlo. Pues no lo voy a poder pegar, porque no lo... Vamos a ver, chat. No me deja. Pues no sé por qué. ¿Qué abre, Fernando? ¿No puedes abrirlo tú? No me deja, no, le doy a la opción de chat, incluso con el atajo de teclado, pero no me lo muestra. Tengo aquí las ventanitas nuestras con nuestras caritas, pero el chat no lo puedo. Voy a abrir las ahora. Ya lo tenemos, ya lo he conseguido. Aquí está. ¿Vale? Bueno, a ver, os lo voy a pegar, ¿vale? Voy a copiarlo aquí para que lo tengáis, porque es un poquito largo y esto entiendo que... ¿Vale? Vamos a cerrar las preguntas. Bueno, este sería el de Shopify, ¿vale? El de Shopify simplemente es, vamos, para que lo... El de Shopify simplemente es la opción dentro de... Otra vez me... Debe haber algo bloqueando porque otra vez me da problemas y no me muestra... No sé por qué pasa... Vamos, ahora sí me lo da. Vale. Vale, este sería de Word, pero ahora os digo lo que es. Estos son simplemente, bueno, las vías que tenéis para poder trabajar los enlaces acortados en cada una de estas plataformas. Fíjate, otra vez me lo oculta, no sé por qué me oculta ahora. Vale. Bueno. Ahí están las tres, ¿vale? Vuelvo a la pantalla completa para que se vea mejor. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues en cada uno de estos CMS que hemos comentado, cada uno pues, funciona a su manera, ¿vale? En el caso de Shopify, ahí tenéis la página de ayuda que os indica cómo podéis hacer las redirecciones. En el caso de WooCommerce y de PrestaShop tenéis que instalar, ¿vale? Vais a tener que instalar, en el caso de WooCommerce o de WordPress, un plugin, y en el caso de PrestaShop un módulo, ¿vale? Son unos añadidos que le hacéis a vuestro sitio y a través de ese añadido, de ese módulo, de ese plugin, podéis configurar manualmente las redirecciones que queréis hacer, ¿vale? Es muy fácil porque al final el sistema es decirle al módulo, al plugin, cuál es la URL que ya no está y cuál es la URL nueva. O sea que no tiene mayor historia, ¿vale? Ya digo, estos son los mecanismos más sencillos en caso de que utilicéis cualquiera de estos sistemas, ¿vale? Bueno, y luego otra cuestión que también os quería contar, ¿vale? Y voy a ir terminando para pasar a las herramientas, los resultados enriquecidos, ¿vale? ¿Qué son los resultados enriquecidos? Los rich snippets, ¿vale? Que también escucharéis hablar. Bueno, esto realmente no es un elemento de SEO como tal, es decir, tener resultados enriquecidos en vuestra web no mejora el SEO como tal. Lo que ocurre es que son elementos que lo que van a permitir es que cuando alguien hace una búsqueda y aparecéis vosotros junto a todos los demás resultados, vuestro resultado, ¿vale? Lo que lleva a vuestra página, tiene una serie de elementos que son diferenciadores frente a los demás. Ahora os voy a poner unos ejemplos,
¿vale? Entonces, claro, ¿esto qué ocurre? Pues que le da más visibilidad a vuestros resultados frente al de los competidores que están apareciendo por la misma búsqueda, ¿vale? Claro, no es una cosa que mejore directamente el SEO, pero, hombre, si le da más visibilidad y, por tanto, facilita que os lleguen más clics y luego esas visitas que han entrado en la web permanecen en la web y hacen cosas, pues al final eso termina mejorando el SEO, ¿vale? Pero no es un concepto de SEO estrictamente como tal, ¿vale? Aunque ayuda. Esto para que los podáis implementar, en Google tenéis, voy a volver a pelearme con el chat para pegaros este enlace también, ¿vale? Fernando, ten cuidado porque estabas compartiendo los enlaces de manera privada para mí, entonces Porque tenía abierto esto contigo, vaya, bueno, pues ahora no pasa nada, los pego ahora otra vez. para No hay todos. problema, no me había dado cuenta, perdonadme, es verdad, te los estaba mandando a ti. Vale, todos los panelistas y participantes, ahora sí los vais a ver. ¿Vale? Este sería la página de ayuda de Google para los rich snippets. Y os voy a pegar, que se lo he copiado aquí a Arturo, y es verdad, no os lo he puesto a vosotros, ¿vale? Y os pego aquí. ¿Vale? Y estos tres que os he puesto ahora sería lo que hemos visto antes, ¿vale? De los 304, de los 400, de las redirecciones. Los rich snippets, como os decía, pues tenéis que entrar en esta página en Google, ahí os explica los diferentes formatos enriquecidos que tenéis disponibles, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Pues fijaos, en el ejemplo de abajo lo podéis ver, ¿no? Que añade algo a ese resultado de búsqueda, en el caso de los contenidos de producto, que son los que tienen más sentido dentro de una tienda online, ¿vale? Pues veis que añade pues, una información sobre el precio, incluso si está en stock en un momento dado. Además, esto también aparece en las imágenes. Si os fijáis en la búsqueda de imágenes, pues vais a ver que a la imagen que tiene el texto enriquecido le va a aparecer como un pequeño iconito que pone que es un producto, ¿vale? Hay muchos tipos de contenido enriquecido que vais a poder trabajar, ¿vale? Yo os he puesto el de producto porque, bueno, es el de cada tienda, pues el que puede tener más sentido, pero, por ejemplo, aquí veis distintas opciones, ¿vale? El primero, el de las zapatillas, el de Decathlon, pues son valoraciones, las opiniones. Si tenéis implementada un sistema de valoración del producto dentro de vuestra web, lo podéis enriquecer con esto, ¿vale? Son votaciones, reseñas y os va a mostrar ese producto y, claro, sale las estrellitas, entonces eso impacta más a la vista, llama más la atención que el resultado normal que no lo tiene. Por ejemplo, el que os he puesto aquí de PC Componentes, pues este sería de producto, que tiene la información, si os fijáis, del rango de precio, ¿vale? Como os digo, a veces incluso puede aparecer si está en stock, si no está en stock y demás, ¿vale? Otro un texto enriquecido que podéis utilizar, que os pongo el ayuntamiento, el ejemplo del ayuntamiento, por ejemplo, pues si vas a hacer eventos o si tienes, imaginaos que sois una empresa que gestionáis eventos y demás, pues podéis tener un texto enriquecido en el que muestra los próximos eventos, ¿vale? Y viene un enlace además a cada una de las páginas de esos eventos. O en el tema de recetas, fijaos, pues también tenéis una opción, un rich snippet, que está orientado a incluso a deciros el tiempo que necesita de preparación esa receta, incluso las calorías. Bueno, a ver, hay información más o menos valiosa, pero al final la mentalidad de esto, la idea que hay detrás de esto es que con este contenido, con este pequeño texto que le estás añadiendo, vuestro resultado, pensad en un listado de los 10, 15, 20 resultados que aparecen y el vuestro, el que tiene las estrellitas o el de esto, pues al final se diferencia. Visualmente llama más la atención, ¿vale? Esa es la finalidad al final, esa y la de darle más información al buscador sobre vuestro sitio, ¿vale? Porque estos fragmentos enriquecidos al final lo que están diciéndole al buscador también es, pues, oye, dándole detalles de qué va el sitio web que está rastreando, ¿vale? Bueno, y para terminar, y aquí tampoco me voy a extender mucho, simplemente mencionaros, como os decía antes, las herramientas que podéis utilizar. Vamos a ver. Para el tema del SEO os vais a encontrar montones de opciones distintas, ¿vale? Os digo desde ya también, esto es importante también que lo sepáis, que las herramientas SEO han pasado en su mayor parte, prácticamente todas, a ser ya de pago, ¿vale? Es verdad que antes tenían periodos de prueba más extensos, que te permitían por los típicos 15 días o una cosa así, en algunos casos incluso gratuitas con ciertas limitaciones, pero eran limitaciones bastante asequibles si no queríais en ese caso pagar por la herramienta, pero esto ya prácticamente ha desaparecido, ¿vale? Pero es una inversión muy interesante y os aseguro que os va a ser rentable, ¿vale? Por ejemplo, herramientas como Kiwi Finder, que la hemos visto además en algún otro webinar, que lo podéis tener desde la página de Más Empresas si queréis para ver un poquito más en detalle en qué consiste la herramienta y detrás y demás. Es una herramienta que os va a permitir analizar palabras clave, ¿vale? Una herramienta que os va a permitir
sacar listados de palabras clave, ver esos volúmenes de búsqueda, ver esa competencia, ver incluso qué estacionalidad tiene esa palabra clave, en qué momentos del año se busca más, se busca menos, competidores directos, ¿vale? Es una herramienta muy completa que os va a permitir hacer un análisis de palabras clave que es súper necesario. O sea, es que eso es lo primero que vais a tener que hacer, ¿vale? En el caso de SEMrush, pues es otra herramienta también que os va a permitir hacer un análisis bastante potente sobre vuestros sitios. Va a analizar también esas palabras clave, os va a dar información sobre las palabras clave, os va a dar información sobre las páginas de vuestro sitio, ¿vale? Sobre aquellas que pueden generar más tráfico, os va a dar información sobre competidores, ¿vale? Es otra herramienta también muy interesante que toca más palos, por así decirlo, ¿vale? Pero que también es interesante que le echéis un ojo y además en el caso de SEMrush tenéis más posibilidad de toquetear, digamos, antes de pasar a una versión de pago, ¿vale? Aquí en Funder está ya mucho más limitado. Luego tenéis dos herramientas de Google, como serían el planificador de palabras clave y la herramienta de tendencias de Google Trends, ¿vale? Que lo que os van a ayudar en el caso del planificador, os va a ayudar a algo muy parecido a lo que hace Kiwi Finder, es decir, le vais a dar palabras clave y os va a sacar listados, os va a sacar un listado con opciones, con palabras claves similares que vais a poder trabajar, ¿vale? Que son parecidas a las que vosotros le habéis dado y os va a dar también volúmenes de búsqueda. ¿Cuál es la limitación? ¿Cuál es el problema que tiene el planificador de palabras clave? Bueno, pues el principal problema es que nos va a dar búsquedas exactas. Es decir, no os va a decir, esta palabra clave se busca 3.450 veces al mes. No, os va a dar una horquilla. O sea, se busca entre 1.000 y 10.000. Y dices tú, bueno, entre 1.000 y 10.000 pueden ser 1.000 una vez o pueden ser 9.999. Claro, Kiwi Finder no hace eso. Kiwi Finder os da un número muchísimo más afinado. Entonces, claro, la diferencia es importante, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el planificador de palabras claves de Google está muy vinculado al final al uso de Google Ads, ¿vale? Al uso de la herramienta de publicidad. Pero, y es gratuito, ¿vale? Entonces, si no queréis pasar por una herramienta de pago, pues con el planificador de palabras clave por lo menos podéis tener una idea inicial. Pero vais a ver también, como está más orientada más a Google Ads, se va a enfocar también sobre todo a los costes de la campaña, costes por clic y demás, ¿vale? Entonces, bueno, la tenéis también ahí y como digo, es gratuita. En el caso de las tendencias de Google Trends, lo que os va a permitir es analizar palabras clave, ¿vale? Comparar términos de búsqueda que sean similares para ver entre ellos a través de una gráfica, ¿vale? Que además es bastante visual, vais a poder ver cuáles se están buscando más. Entonces, claro, podéis poner, como decía antes, 2, 3 sinónimos o palabras claves similares y ver esa comparativa entre ellas para ver cuál se está buscando más, en qué momentos, además, con una gráfica bastante interesante. Además, le vais a poder indicar un periodo temporal y le vais a poder indicar una localización geográfica, ¿vale? Con lo cual, pues si estáis lanzando a un mercado concreto exterior, pues vais a poder comparar en ese mercado específico, en esa zona geográfica, cuál es la que se busca más, ¿vale? Entonces, muy interesante para no ir con la palabra clave equivocada, como comentábamos antes, ¿vale? Yoast es un plugin de WordPress, ¿vale? Uno de los plugins más conocidos de WordPress para temas de SEO. ¿Para qué sirve Yoast? Bueno, pues si estáis trabajando en vuestra tienda online en WordPress, lo que os va a permitir es, primero, hacer una configuración básica del sitio donde le indicáis una información de cómo se llama la empresa, de en qué redes sociales está y tal, y luego le vais a poder decir qué queréis que Google indexe, es decir, qué queréis que Google analice y vea que está y aparezcan los resultados y qué páginas a lo mejor pues no queréis que analice y no queréis que pase de largo sobre ellas, ¿vale? Entonces podéis hacer esa configuración. Y luego además Yoast se integra con los contenidos que creáis, con las páginas, con las fichas de productos, con el blog y os va a indicar, le vais a poder decir, oye, pues imaginaos que estáis creando un artículo para el blog, ¿no? Y le decís a Yoast, pues la palabra clave de este artículo es, pues que hemos puesto de ejemplo en toda la presentación, zapatillas deportivas, zapatillas de running, ¿vale? Es decir, esta es la palabra clave de este artículo y con lo que quiero que se posicione. Y Yoast lo que hace es, una vez que habéis hecho redactar el artículo y tal, saca como una especie de listado que va como un semaforito de rojo, amarillo y verde y os va diciendo una serie de elementos y os va ayudando con una serie de elementos para deciros si están o no están en ese contenido. Por ejemplo, oye, pues no has metido una imagen. Oye, pues a la imagen que has metido no le has puesto el título. Oye, pues la palabra clave de zapatillas de running solo aparece una vez en todo el texto de 800 palabras. Tienes que meterla más veces. Oye, no le has puesto título H1 a la tal. Os da una serie de indicaciones muy fáciles, ¿vale? No se trata de obsesionarse con ella y de que todo esté en verde y de volverse loco, pero por lo menos da indicaciones para ayudaros a trabajar ese contenido si no tenéis nociones de SEO, ¿vale? Y en el caso de Keyword Tool, bueno, simplemente es una herramienta que lo que os va a ayudar es, sobre todo, a buscar contenido long tail. Le vais a dar una palabra clave, por ejemplo, de nuevo, zapatillas de running, y lo que va a hacer Keyword Tool es deciros, vale, con zapatillas de running puedes sacar estos temas. Y a lo mejor empieza a hacerte preguntas.
¿Cómo saber cuál es la mejor zapatilla de running? ¿Qué zapatilla de running comprar en 2020? Empieza a sacar o sea, coge la palabra clave principal que le habéis dado y empieza a construir, ¿vale?, palabras long tail alrededor de esa palabra clave, que están basadas además en búsquedas que se están haciendo, que es lo interesante. Es decir, está basada en búsquedas que los usuarios están haciendo, los usuarios están buscando ese tipo de contenido. Entonces eso os da mucha idea, ¿vale?, para construir luego vosotros contenidos, sobre todo alrededor de un blog en vuestro sitio web, ¿vale? Y bueno, en principio con esto terminaría mi exposición. Yo, si os parece, Arturo, voy a pasar a ver las preguntas, que veo que hay unas cuantas aquí, tanto en la sección de Sí, preguntas y respuestas. efectivamente. Ahí veréis también la encuesta que la hemos lanzado ya. Vamos, no te he dado las gracias por tu magnífica exposición, la verdad que ha sido muy útil y muy enriquecedora. Como vamos muy retrasados de Sí, tiempo, porque había tanto que comentar y el tema era tan sí. interesante que se nos ha ido Vamos, Se yo nos me ha he ido quedado un poquito, perdonadme, sí, me enrollo y al final, bueno, a ver, Vamos podemos rápido. pasar. ¿Sí? Sí, decía que vamos a ir pasando un poquito rápido por las preguntas y si vemos que se queda alguna que tú Venga, crees que es más compleja, pues la podemos responder por correo electrónico, claro, sin ¿vale? problema. Bueno, Javier me pregunta, buenos días, Fernando, si ya tenemos la web creada, ¿se puede modificar el SEO page? ¿Afecta el posicionamiento? Se puede modificar, Javier. Son elementos al final, como os he contado, pues de cómo estructuramos la ficha del producto, de cómo nombramos las categorías, de la estructura de la web, si la podemos acortar un poquito. No, de hecho, se debe. Lo ideal, si ya tenéis la web hecha, es que reviséis ese tipo de elementos y cambiéis lo que podáis. Va a afectar en positivo, no en negativo, porque en el fondo no estáis, lo que estáis haciendo es mejorar el sitio que ya tenéis creado, ¿vale? Me pregunta también Javier, ¿es posible posicionar mejor la tienda de una pyme o de un autónomo frente a grandes empresas como Amazon? Hombre, a ver, es posible, sí. Lo que pasa es que en estos casos normalmente lo que buscamos es ese posicionamiento a través del long tail, es decir, competir en las palabras short tail, las palabras más genéricas, con empresas muy grandes es complicado. Entonces lo ideal suele ser buscar ese nicho, buscar esas palabras que son más concretas, que van más orientadas a un sentimiento, a una intención ya, e intentar posicionarnos por ahí, intentar competir con términos más genéricos con este tipo de empresas es complejo, ¿vale? Porque tienen una potencia por detrás de marketing, unas campañas publicitarias brutales, ¿vale? Pero hay casos en los que se puede hacer. Herramientas como Kiwi Finder, que os he puesto antes, una de las cosas que os da cuando le introducís la palabra clave que os interesa es el índice de facilidad o de dificultad para posicionar esa palabra clave. Entonces te va a decir, oye, esta palabra clave, si te sale en rojo, casi que te olvidas de ella. Que te sale en verde o en amarillo, como además te va a decir también cuáles son los competidores con los que estás pegando, te va a decir esa palabra clave que has puesto, quién sale el primero en Google, quién sale el segundo, quién sale el tercero. Vas a poder ver contra quién te la pegas y por tanto tienes más posibilidades de definir tu estrategia. Me pregunta también Javier, en el gráfico de palabras clave, long versus short tail, ¿es aplicable en el SEM y el SEO? Totalmente, claro, es que todo va en relación a eso. Al final, el trabajar una palabra clave u otra va en relación a que el SEM y el SEO de vuestra web vaya mejor, ¿vale? Alguno no me he enterado bien qué significa CMS. Vale, CMS son las siglas de Content Management System, ¿vale? Gestor de contenidos. Un gestor de contenido es el programita o el sistema con el que vais a desarrollar, a construir vuestra web o vuestra tienda online. No es más que eso, ¿vale? Javier, otra vez, Fernando, una pregunta sobre el mantenimiento de la tienda online. ¿Recomendarías realizar un presupuesto anual para realizar el mantenimiento? Por ejemplo, para mejoras, comprar plugins, módulos, plantillas o incluso SEM. Vale, esto aquí son cosas distintas. Yo lo que recomiendo, dependiendo de la tienda y de lo que vosotros queréis haceros cargo, si no os vais a hacer cargo de nada y lo vais a subcontratar, vais a necesitar a alguien que os lo lleve. Entonces, lo ideal, cuando es mantener una tienda de este tipo, ¿vale?, que a lo mejor no sabéis cuántos productos vais a subir al mes o cuántos cambios, normalmente las empresas lo que hacen son bolsas de horas, ¿vale? Te dice, oye, pues mira, yo te hago un presupuesto de 10 horas de trabajo, de 15 horas de trabajo, y tú me vas pidiendo ese trabajo. Y yo te hago un reporte al final y te digo, mira, media hora en esto, 1 hora en esto, y cuando se acaba la bolsa de horas, contratas a otro, ¿vale? Ese suele ser el sistema más habitual cuando hay muchas cosas distintas y el trabajo lo hace el cliente, o sea, lo pide el cliente, ¿vale? Adelina, ¿qué opinas de Google Sites para empezar? Google Sites para empezar, bueno, es muy básico, ¿vale? El problema que tenéis con la herramienta con Google Sites es que os vais a quedar con una tienda muy limitada, ¿vale? Para SEO va a estar muy preparado, pero yo, si es un proyecto medianamente ya sólido, yo os recomendaría iros a una de las soluciones que os he planteado, sobre todo WordPress perdón, WooCommerce o PrestaShop, ¿vale?
Javier, ¿qué opinas de las páginas web con la herramienta que ofrece Google? Me imagino que es la misma pregunta, ¿vale? Que me hacía la compañera antes. Concha, ¿qué sugerencia me puede hacer para palabras clave y descripción de productos para obras de arte? Vale, esto es complicado, no es sugerencia, habría que verlo, ¿vale? No te puedo dar una respuesta a esto, Concha, porque habría que ver qué tipo de obra es, habría que hacer un estudio previo de las palabras clave y no te sabría decir ahora mismo con qué palabra exacta o con qué conjunto de palabras tendrías que lanzarte, habría que hacer el estudio, ¿vale? Amalia, hola, ¿nos podéis proporcionar esta presentación? Sí, bueno, Arturo, si no me corriges, la presentación se va a subir, incluso la grabación también, a la misma web, a la misma página, si no me equivoco, en la que os inscribisteis, con lo cual ahí la vais a tener accesible. Amalia, la tendremos listo entre hoy y mañana. Ya la presentación la tenemos y es cuando podamos descargar el vídeo y lo procesemos. Perfecto. Y luego, Xiomara, ¿nos podías dar algunos consejos sobre cómo averiguar las palabras clave? Bueno, el consejo es utilizar una herramienta como la que os he comentado. Yo os recomiendo sobre todo KiwiFinder. Y luego es simplemente, tenéis vuestras categorías de productos. Yo recomendaría empezar por ahí. Si tenéis una serie de categorías de productos que ya representan un conjunto de palabras clave por todos los productos que están incluidos, yo recomendaría empezar haciendo una búsqueda por esas categorías y ver con conceptos relacionados. Por ejemplo, hemos hablado todo el tiempo de zapatillas de running, ¿vale? Pues puede ser zapatillas de running, una palabra clave, comprar zapatillas de running, mejores zapatillas de running. ¿Por qué? Porque normalmente son conceptos asociados a esas búsquedas. Entonces empezáis por ahí, como la propia herramienta lo que va a hacer es mirar la palabra que tú le has dado y darte un listado enorme de palabras relacionadas. A partir de esa búsqueda ya vais a obtener un listado con muchas palabras, con lo cual ya tenéis bastante terreno trabajado. Bueno, pues ya está, creo que no hay más, no hay más preguntas por aquí. Sí, en el chat, me parece que era Concha, decía Vale. que no pedía las palabras concretas, sino el tema de la obra de arte, ¿no? ¿Algún ejemplo de tienda en la que se vendan productos que no son seriados? Es que, claro, es complicado, ya te digo, es complicado, tendría que ver el caso pero bueno, es que además también os soy sincero, no he trabajado con ese sector, entonces ahora mismo no me viene a la cabeza. Si fuera otro con el que he trabajado, a lo mejor se me podría ocurrir algo, pero la verdad es que no he trabajado con ese sector, no te sabría decir ahora mismo, Concha, lo siento un montón, pero bueno, de todas formas, si te parece, como en la presentación tenéis, como os decía, mi LinkedIn, pues si quieres contactarme por ahí o por correo a los compañeros y a partir de ahí pues te cuento, porque ahora mismo la verdad es que no me viene al caso. ¿Vale? ¿Cómo se puede saber las palabras clave que utiliza la competencia directa? Vale, eso ya es más complicado, ¿vale? Análisis de palabras clave por competencia. Bueno, en el caso de KiwiFinder, como os decía, vais a ver qué competencia os sale por la palabra clave que buscáis, con lo cual ahí tenéis ya algo, estáis viendo que por esa palabra clave que habéis introducido aparece el competidor tal, tal y tal, con lo cual ya tenéis algo. SEMrush también os da algo de información sobre eso, pero claro, ahí ya estamos más limitados. Bueno, y comenta Mario que donde se puede ver el directo. Bueno, la presentación, como ha comentado tú, se va a grabar, ¿vale? Cuando se ha grabado, entonces la vais a tener en la web de Más Empresa, ¿vale? Perfecto, pues yo creo que ya en tiempo récord hemos contestado un montón de preguntas. Disculpad la prisa, porque al final me he enrollado más de la cuenta y se me ha pasado el tiempo. Han quedado perfectamente aclaradas todas las dudas. Vale, pues nada, Fernando, muchísimas gracias por tu ponencia, por tu exposición y sobre todo muchísimas gracias a todos los asistentes y esperamos vernos en breves fechas. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.